Estudio, Primera de Corintios, 3 de mayo de 2026. Primera llamada, primera llamada, primera llamada. Ya que me regañó Selva, vamos a comenzar. Bueno, abran sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a orar y comenzamos con esta partecita. Señor, te damos muchas gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por lo que tú has dado, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque nos permites conocerte, porque nos permites poder venir a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos para comprender todo lo que tú quieres que tengamos en cuenta y que tengamos muy claro, Señor. Gracias por ese tiempo. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, 1 Corintios 11. Hoy vamos a comenzar a ver una parte esencial para comprender un poquito más lo que hemos estado revisando en 1 Corintios. Una de las cosas básicas de 1 Corintios, o de lo que Corintios nos enseña, es a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es algo muy importante como iglesia. Corintios comienza hablando acerca de que es posible que la iglesia tenga un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo fin. Y esa es una de las cosas que cuando Pablo lo dice, muchas veces nosotros nos quedamos incrédulos, porque ¿cómo es posible que todos podamos pensar lo mismo? ¿No? Porque nos han enseñado y nos han adoctrinado a que eso es imposible, porque cada cabeza es un mundo. ¿Sí has escuchado esas? Cada cabeza tiene diferente forma de vista y todas son verdaderas hasta cierto punto. Y que cada cabeza es ingobernable, tiene como una especie de dependencia absoluta. Y Pablo en Corintios nos dice cosas bien raras con respecto a eso, ¿no? En versículo 10 del capítulo 1, Pablo dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y ahí viene la pregunta, la clásica pregunta: ¿es posible hablar todos una misma cosa? Y menos en estos tiempos, ¿no? En donde todos pensamos que somos influencers, ¿no? Y que podemos decir lo que podamos decir y es válido en todo sentido. Pero es raro, ¿no? Que digamos, es posible que la iglesia hable una misma cosa y después ve lo que dice Pablo, va más allá. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, ve esto, en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces Pablo nos está diciendo algo bastante raro. Es posible, lo primero que nos está diciendo, es posible que en la iglesia, o una de las características principales de la iglesia, es la posibilidad de pensar lo mismo, y en tanto que pensamos lo mismo, hablamos lo mismo y tenemos un mismo parecer en las cosas. Y eso es lo más relevante que Pablo trata de desarrollar en esta primera carta. ¿Por qué es, o cómo es posible eso? Y Pablo lo deja muy sencillamente claro. Es posible hablar lo mismo, pensar lo mismo y tener un mismo parecer como iglesia, porque la iglesia es un lugar, un cuerpo que está establecido por fe, no por ideologías. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros entendemos que la iglesia es un cuerpo establecido por fe, necesitamos comprender que la fe tiene que ver con el hecho de escuchar lo que Dios dice y depender de lo que Dios dice. Esto es muy importante, es básico. La fe no tiene que ver con
tu capacidad ideológica, tu capacidad de crear pensamiento. La fe tiene que ver con la capacidad de recibir el pensamiento de otro. ¿Sí queda claro? Por eso la fe es un acto de dependencia de otro. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Por eso cuando tú dices, es que tengo fe de que mañana la América va a ganar, eso no es fe. Eso es un pensamiento positivo que tú te creaste. ¿Sí? Y vivimos de pensamientos positivos todo el tiempo, ¿no? A mí me encanta platicar con amigos que de repente me encuentro en la facultad que tienen puro pensamiento negativo. Digo, de repente necesito pensamientos negativos. Y dicen, no, es que todo se va a hundir y entonces el mundo ya se va a acabar. Dices, me gusta escuchar más a los que piensan que la América va a ser campeón mañana. Tiene un pensamiento positivo, su idea está más bonita. Pero eso es un pensamiento positivo, no es fe. ¿Sí? ¿Qué otra cosa no es fe? Es no sé nada, no entiendo nada, pero ahí me aviento. Mi abuelita diría, eso no es fe, hijo, eso es ser menso. Porque nadie hace nada sin saber por qué lo hace. O sea, es lo más antinatural para el hombre. O sea, todos nosotros hacemos cosas porque pensamos que es lo mejor que podemos hacer. Nos imaginamos que eso es la verdad, es el camino por ahí. Entonces, la fe no tiene que ver con el pensamiento que tú creas. La fe tiene que ver con la capacidad que Dios nos dio de recibir la palabra de otro. En este caso, de recibir su palabra. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Roma también nos enseña la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? Que la fe solamente tiene sentido cuando alguien te dice algo, certeza de lo que se espera, ¿no? Mi clásico ejemplo que ya se lo saben hasta el cansancio. Juanito le dice a Chonita, tú eres la flor más hermosa del ejido, Chonita. Te voy a cuidar hasta el fin del mundo y nunca te voy a dejar y siempre te voy a tratar como el pétalo de una rosa se le debe de tratar porque tú eres una rosa excelsa, perfecta. Y Chonita está escuchando ¿a quién? A Juanita, ¿no? Y ahí está la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Es más, te voy a bajar la luna y las estrellas. ¿Y qué está haciendo Juanito? Le está dando unas promesas impresionantes ¿a quién? A Chonita. ¿Y Chonita qué hace? Le cree a Juanito. ¿Por qué? Porque en ella ocurrió la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tuvo como verdadera la palabra de quién? De Juanito. Ay, sí, yo soy la rosa más hermosa del ejido. Me van a bajar la luna y las estrellas mañana. Nunca me van a dejar y confía absolutamente en eso. Por eso dice Chonita, sí me caso contigo, Juanito. ¿Y ahí qué ocurrió? La fe. Por eso el matrimonio es el ejemplo más exaltado o más perfecto de lo que es la fe. Por eso en el matrimonio, la esencia del matrimonio es la fidelidad. ¿De dónde viene la palabra fidelidad? De fe, de creer. ¿En dónde está basado el matrimonio? En la fe, en la fidelidad. Por eso la iglesia no es un lugar de fabricación de ideas, de ídolos, es un lugar de fe. Cuando tú vienes aquí, no vienes a recibir nuevas ideologías para salir avante en este mundo. Vienes a escuchar la palabra de Dios que fortalece tu fe. ¿Sí te das cuenta? Por eso todos podemos hablar una misma cosa, porque escuchamos una misma palabra. ¿Y cuál es la palabra que escuchamos? La palabra de fe que predicamos, diría 1 Corintios, bueno, después lo vamos a ver. Es esta, que Cristo vino al mundo conforme a las Escrituras, que murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras, que fue visto de muchos, que ascendió a los cielos y que viene por nosotros. Ese es el Evangelio. Y por eso nosotros tenemos una
misma forma, un mismo pensamiento. Entonces la iglesia está fundada en Cristo en tanto que nosotros tenemos fe en la obra de Cristo Jesús. La iglesia tiene su sentido porque está fundada en la persona de Cristo Jesús. Y lo que vamos a ver hoy en 1 Corintios 11, porque hoy entramos a la parte de 11, es prácticamente una de esas partes que son importantísimas, pero que también son muchas veces raras frente al pensamiento de este mundo. Por eso comenzaba a decirte, estamos hablando de fe, no te estamos hablando de una ideología. Nosotros no estamos creando ideologías para que tú te agarres de esa ideología. No somos una secta. Una secta te crea ideologías para esclavizarte, ¿no? Y se mete, y tengan cuidado con las sectas, porque se meten hasta tu cocina y te dicen lo que tienen que hacer y decir y cómo decirlo y cuándo decirlo. No, la iglesia es un lugar de fe. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es decirte lo que la palabra de Dios dice para que tú obedezcas a tu Señor, no a mí, sino a quién vas a obedecer, a tu Señor. Por eso aquí nadie te va a obligar a que hagas esto o aquello o así o allá. Lo más que podemos hacer es aconsejarte conforme a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Hasta aquí vamos bien? Y esto es muy importante, tengan mucho cuidado. Y lo que vamos a ver ahorita es práctica y básicamente ese punto. La distinción en lo que algo es ideología que proviene del pensamiento humano y algo que proviene del pensamiento divino que para nosotros es importante recibirlo y depender de eso. Vamos, ¿están listos? Así que hoy vamos a hablar de algo que de repente es un poquito en nuestras épocas delicado por el tema del feminismo y el tema del machismo y el tema de estas cosas que mal entendidas terminan siendo un verdadero dolor de cabeza para el ser humano. Versículo 11. Capítulo 11 y voy a ver el último versículo del 10. Bueno, el primer versículo del párrafo que estaba en el 10, pero aquí lo divide la Reina Valera. Esa última parte dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aquí es donde comienza el asunto. Nosotros, la iglesia, en tanto que somos una familia, un cuerpo que está unido por la fe en Cristo Jesús, tenemos la capacidad por dicha fe de hacer lo que Dios dice en tanto que imitamos lo que Dios quiere que hagamos o hacemos lo que Dios quiere que hagamos. La imitación, en pocas palabras, de la vida de Cristo en nuestra vida, en nosotros o a través de nosotros, tiene que ver con el hacer su voluntad, ¿vale? Cuando tú haces su voluntad, ¿estás imitando a quién? A Cristo. ¿Por qué imitas a Cristo cuando haces su voluntad? Porque Cristo te enseña a vivir conforme a su voluntad y Jesús vive conforme a su voluntad. Entonces la imitación proviene del hecho de que te sometes a su palabra y haces su voluntad. Y esto es muy importante que quede claro. Otra vez, se los vuelvo a repetir para que no los chamaquen, ¿no? Las sectas te obligan a hacer la voluntad del líder. Y te dicen, no, porque el líder es la expresión de la voluntad de Dios. No. Que no te chamaquen, así no es. Y se meten hasta tu cocina. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Pero la iglesia lo que te dice, o los que estamos enseñando, lo que más que te podemos decir es, esto dice la palabra de Dios. Esto dice la palabra de Dios. Te va a hacer bien. Hazlo. Es el mejor consejo que podemos hacer. Pero el hacer de ustedes no es porque la persona o líder te obliga a hacerlo, sino que tú por fe, ¿qué haces? Dependes. Así como cuando Chonita le creyó a Juanito, le dijo sí, y dependió y hasta comenzaron a hacer sus arreglos para la boda, ¿no? Y allí iban felices los dos y dijeron sí en el altar y todas esas cosas.
así tú dependes de la palabra de Dios, que es por fe. ¿Vale? Por eso el hacer y el obrar tuyo no es porque lo digan los líderes, es porque Dios dice. ¿Y cómo sabes que Dios dice? Porque está aquí en su palabra. Tú tienes ojitos, ¿sabes leer? ¿Cuántos de aquí saben leer? Pero que todos saben leer. Ahí está. Aquí está, lee. No te estamos diciendo nada que sea distinto. Lo único que hacemos es te lo explicamos para que lo comprendas y entonces si tú decides hacerlo, va a ser por fe como obediencia a quién? Al Señor Jesucristo. Si decides no hacerlo, pues ya lo haces como desobediencia a quién? Al Señor Jesucristo, no a nosotros. ¿No? Ya nosotros estamos para cuando llegues con el chichón, pues te volvemos a decir, pues obedece. No otra cosa, no podemos decirte más. ¿Vale? Entonces, el primer punto que vemos aquí es, Pablo nos deja claro que la iglesia tiene como común denominador la capacidad de ser imitadores de Dios, en ese sentido, de Cristo. ¿Y cómo eres imitador de Cristo? Porque escucha su palabra y obedece su palabra. Eso no lo olvides. Grábate 2 Timoteo 3:16. Grábatelo. ¿Sabes lo que dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es que útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. ¿Y cuál es el fin de todo esto? A fin del que el hombre de Dios sea que perfecto, o sea, esté bien delimitado, sea perfecto, plenamente preparado para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Imitar a Dios es hacer su voluntad para glorificar al Padre. Pero glorificando al Padre, hacemos bien ¿a quién? A los que tenemos alrededor. Eso es la vida del cristiano. Por eso la vida del cristiano es una vida de fe. Es una vida de escuchar la palabra de Dios y entonces depender de su palabra todo el tiempo. Por eso tengan cuidado con las sectas. Las sectas te obligan a hacer lo que el líder dice que tiene que hacer porque Dios te obliga. Y así no funciona. Una iglesia lo único que te va a decir es, esta es la palabra de Dios. Ten fe. Confía. Depende. ¿Te das cuenta de la diferencia? Por eso imitar a Cristo es obedecer a Dios. ¿Y quién va a ser completamente edificado? Tu hermano. Ve lo que dice entonces versículo 2 y vamos al asunto. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y me encanta esta parte, porque aquí se nota cómo funciona entonces la enseñanza dentro de la iglesia. Pablo había sido un maestro y entonces Pablo, como apóstol de Jesucristo, como aquel que había dado testimonio de la vida de Jesucristo, dejó claro lo que el Cristo quiere. Y entonces, ¿qué es lo que hacía la iglesia de Corintio? Pues retenía, se acordaba de lo que Pablo le había dicho. Y eso también tiene que ver con la fe. La fe tiene que ver con el hecho de que te acuerdes lo que Dios ha dicho. No es cómo somos relevantes ahora en este momento. ¿Qué ideas sacamos? No, la iglesia no camina por la relevancia. La iglesia camina por el recordar lo que Dios ha dicho. Por el recordar lo que Dios ha hecho. Por el recordar la palabra de Dios. Por eso Dios nos dejó escritos que ya tienen mucho tiempo de haberse escrito. Y no ha salido nada nuevo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordar lo que Dios ha dicho. Ahí se encuentra nuestra seguridad. Si de repente yo un día me paro aquí y les digo, ¿qué creen, hermanos? Dios me acaba de dar una nueva revelación. ¿Sabes qué tienes que hacer tú en ese momento? Decirme, no sea payaso. Es la verdad, porque no hay nueva revelación. Dios ha revelado en Jesucristo toda su voluntad. Y aquí tenemos el testimonio de los apóstoles que estuvieron
junto a Jesucristo, que lo vieron en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y eso es lo que necesitamos. Y es que Dios me acaba de decir ayer, cuando llegué yo así, en la noche, mientras ayunaba y oraba, Dios me reveló algo que Dios quiere para esta iglesia. ¿Qué me vas a decir? No sea payaso. Me lo tienes que decir, ¿eh? No sea payaso. ¿Por qué? Porque Dios reveló lo que quiere para esta iglesia hace más de 2000 años por medio de la vida de Cristo Jesús. Y lo que Dios quiere para esta iglesia es que imitemos a Cristo. Que hagamos lo que Cristo hizo. ¿Sí? Así que ya saben, cuando se me bote la canica, me dicen, no sea payaso. Versículo 2, ve lo que dice. Los alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero, ve esto, quiero que sepáis que Cristo, aquí Pablo va a decir algo muy importante. A ver, hermanos, les voy a enseñar algo, ustedes ya lo saben, pero les voy a recordar lo que la estructura fundamental de cómo Dios hace las cosas y cómo nosotros debemos de someternos a lo que Dios hace las cosas, como Dios hace las cosas. Recuerden esto, sepan esto, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Y entonces aquí te queda así como que, pero pues eso ya pasó de moda, ¿no? Hoy ya estamos en otros tiempos. Estos tiempos son muy diferentes. Ya existe la igualdad de género, ¿no? Y todos estos tipos de cosas. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué Pablo hace esto? Yo me acuerdo que en la facultad, pues ya saben, filosofía, mis amigas, la mayoría eran feministas. Y una vez llegó una de ellas muy enojada, la cual yo le estaba predicando. Llegó bien enojada, pero no puedes leer la Biblia así como tú me dijiste. Y ese Pablo es un misógino, ¿no? Y yo así de, porque así parece, ¿no? O sea, Pablo se avienta unas padres, ¿no? Que para ahorita sí parece bien misógino. Y entonces yo me acuerdo que me quedé así como que, pues, ¿qué te digo? O sea, esto es lo que Dios enseña, lo que Dios dice, y así es su forma. Y si entendemos que Dios es el creador y que nos hizo así porque es la mejor forma de ser en este mundo. ¿Sí queda claro eso? O sea, si Dios te dio dos patitas, ¿no? La mejor forma de ser en ese mundo es que tengas dos patitas funcionales. Si te falla una, pues ya no estás en la mejor forma de ser, ¿no? En este mundo. Pero Dios te hizo con dos patitas, dos manitas, dos ojitos. Cuando te comienza a fallar alguno de esos, ya no estás en la mejor forma de ser en este mundo. De la misma manera, Dios creó esta forma de ser en los seres humanos. ¿Y cuál es la forma de ser en los seres humanos que creó? Tiene que ver con algo que se llama autoridad. Dios sí ha dejado este mundo de alguna u otra forma configurado para que camine bajo autoridades. ¿Sí? Pero ¿por qué es importante caminar bajo autoridades? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, pues porque esa es la configuración de un siervo. En fundamentos, a ver los que están en fundamentos, voy a hacer preguntas de examen. Si no contestan, reprobados. No es cierto. Recuerdan que explicamos tres cosas. Nuestro mapita mental. ¿Te acuerdas de nuestro mapita mental? Fundamentos. Dios, creación y hombre, ¿no? Y Dios es eterno, perfecto, completo, todopoderoso. No hay nadie que se asemeje a Él y es creador. En sí mismo Dios es completamente soberano. Es la autoridad final de todo. Eso significa la soberanía y la autoridad. Después tenemos la creación. ¿Y cuál es la esencia de la creación, jóvenes?
Recuerden mis respuestas obvias, mensas que doy, pero que son las que deben de ser. ¿Cuál es la finalidad de la creación? ¿O cuál es la esencia de la creación? Que es creado. ¿Qué significa eso? Que necesitaba completamente, que es necesitado. Necesita que alguien lo haya creado. Que sin ese creador no existe la creación. ¿Eso qué significa? Que en sentido básico, la creación requiere completamente la potestad de ¿quién? Del creador, que la creación en sí mismo no tiene autoridad para darse el ser a sí mismo, para darse la vida a sí mismo, sino que hay la autoridad suprema. ¿Y quién es la autoridad suprema? Es Dios. Y entonces ahí tenemos por qué la autoridad es importante para el ser humano. Porque la autoridad le muestra al ser humano lo más hermoso que puede tener, que es someterse a su creador. ¿Sí? ¿Qué es la idolatría? ¿Te acuerdas? Es la tontería más grande, porque el humano se somete a otro creado como él. Alguien que no tiene autoridad sobre él. ¿Sí te das cuenta? A otro que él mismo crea y se somete a su creación. Eso es la idolatría, no es la tontería más grande. Pero lo que tenemos aquí es que Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Soberano, nos ha creado a nosotros y nos creó a los hombres delante de Él, ¿no? Para ser sus siervos. ¿Y cuál es la esencia del siervo? Servir, pero ¿por qué sirve? Porque tiene conciencia de que tiene una autoridad sobre él, de que tiene un señor sobre él. ¿Hasta aquí vamos claros? Todo ser humano es siervo de Dios y la estructura de la autoridad por eso es así. Dios ha dejado claro que la fe es aquello que le da al ser humano el sentido de capacidad para someterse a la voluntad de Dios. Dios quiere que haga su voluntad. ¿Por qué quiere que haga su voluntad? Pues porque es Dios. ¿Sí? Tú eres criatura. ¿Recuerdas lo que dice Salmos? Más bonito que lo que yo digo, reconocer que Jehová es Dios. ¿Qué dice después? Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ¿y qué más? Y ovejas de su prado. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entendiendo esto, podemos mirar ahora por qué Pablo dice con tanta facilidad este asunto. Dice, yo quiero que ustedes sepan algo, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y entonces ahí entramos y nos preguntamos, ¿cómo? Y entonces tenemos que en la parte de Dios, tenemos que es un Dios en tres personas. No son tres dioses, no es un solo Dios con tres modalidades, sino que es un Dios con tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, la segunda persona, la divinidad, ¿no? El que siempre ha sido hijo desde el principio, ¿no? Decidió que hacerse hombre, ¿no? Pero al hacerse hombre, ¿se sometió a quién? Al Padre. Y entonces ahí tenemos un sometimiento completo, porque ¿te acuerdas en el Getsemaní? La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo mismo, frente al momento ya de la muerte, donde iba a llevar a cabo la obediencia completa de la redención, en el Getsemaní, lo que ocurrió fue que Jesús ora al Padre y ¿qué le dice? Señor, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuántas veces oró? ¿Y qué le dijo el Padre? ¿Hubo una respuesta? Pero Jesús sí dio la respuesta. Pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Qué hizo ahí Jesús? Se puso bajo la autoridad de ¿quién? De Dios del Padre. ¿Te das cuenta? Jesucristo mismo nos muestra que Él está bajo autoridad en el momento de la redención. Que viene en obediencia ¿a quién? A la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. ¿Sí vemos eso? Entonces Jesucristo está bajo esa autoridad
Y después lo dice y lo lleva un poquito más allá. Y el varón, cuando habla de varón, está hablando del varón que conoce de Cristo. ¿Sí? Y el varón está bajo el sometimiento de ¿quién? De Cristo. Ve lo que dice. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza del varón en este caso? Cristo. Y esto es muy importante que quede claro, varones. Porque a quien tú debes sometimiento en este mundo, varón, ¿es a quién? A Jesucristo. Aquí también se junta un poquito el asunto del varón y mujer, entendiendo varón y mujer como en el contexto de matrimonio, ¿sí? De la unidad del matrimonio. Entonces, dentro del contexto del matrimonio, en esa unidad, ¿no? El varón, el miembro del matrimonio masculino, varón, su cabeza, su autoridad, ¿quién es? Jesucristo. ¿A quién se debe someter el varón? A Jesucristo. ¿Por qué es sano para el varón someterse a Jesucristo? Porque Jesucristo es aquel que dio su vida por él en obediencia al Padre. ¿Cómo fue que se sometió Jesucristo al Padre? Pues despojándose por completo, amándolo por completo. ¿Sí? Eso es lo más interesante que nos enseña la cuestión de tener claro el tema de la autoridad. Ve lo que dice después. Y el varón, y aquí es donde dice, comienza a decir, ¿pero por qué? Y el varón es cabeza de ¿quién? De la mujer. Y dices, ¡ay! Hubiera estado más bonito que dijera, y Cristo es cabeza del varón y de la mujer. Porque eso ya nos suena como igualitario, ¿no? Como estas ideas que nosotros nos entretejemos y decimos, así debe de ser. Pero ¿recuerdas lo que vimos al principio? Al principio vimos que el hombre puede crear todas las ideas que quiera, pero eso no significa que son verdad, porque la verdad procede del que es verdad. ¿Y quién es verdad? Dios, del creador, no del creado. Y el creador te dice, ¿por qué te creó así? Y entonces vamos al punto esencial en donde entendemos por qué Pablo reflexiona de esta manera. Y reflexiona de esta manera porque Pablo se remite a la creación. ¿Te acuerdas cómo fue y cómo se llevó a cabo la creación del hombre y de la mujer? Dios creó a Adán primero. Y ahí estaba el Adán, ¿no? Pues obedeciendo a Dios. Y de repente, pues, Adán como que veía y se sentía solito, ¿no? Y Dios ve a Adán y dice una cosa. Después de decir todo el tiempo, es bueno, es bueno, es bueno, todo lo que he hecho es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Su primer no es bueno, ¿cuál fue? No es bueno que el hombre, hablando de masculino, esté solo. Yo le haré ¿qué? Una ayuda idónea. Entonces, aquí es, por eso es la estructura. La causa, Dios crea a Adán primero, ¿no? La causa de la creación de Adán fue que Dios quiso crear a Adán primero. Después, la causa de la creación de la mujer, ¿cuál fue? Adán. Porque Adán estaba y no era bueno que Adán estuviera solo. Entonces Dios creó una ayuda idónea. ¿Y cómo fue la creación de la mujer? ¿Te acuerdas? De un costado, dice, la costilla, el riñón, el hígado, el higadito, de lo que sea, Dios tomó de la carne de Adán, ¿a quién? A Eva. ¿Cuál fue la materia prima de Eva? Pues Adán, ¿no? ¿Y para qué Dios creó a Eva? ¿Ayuda idónea de quién? De Adán. ¿Eso es para ser sierva de Adán? No, vamos a verlo más adelante. ¿Es para qué? Para que fuera bueno esa creación. Ahorita lo vamos a ver. Ve lo que dice después. Entendiendo otra vez esta estructura, entonces podemos comprender por qué la autoridad de Cristo
¿O por qué el hombre no debe de someterse a la mujer, sino que debe de someterse a quién? A Cristo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con... Bueno, eso ahorita lo digo. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí se cierra la estructura de la autoridad, ¿no? Dios es la autoridad de quién? De Cristo. Cristo es la autoridad de quién? Del varón. Y el varón es la autoridad de quién? De la mujer. Ve lo que dice después. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Este símbolo del velo, por ejemplo, que se usaba, era un símbolo que usaban las personas como una expresión de que había autoridad sobre ellos. ¿Sí? Tengo una autoridad. Entonces Pablo dice, hey, hombre, primero le dice al hombre, tú, hombre, si te tapas la cabeza, estás afrentándote. ¿Por qué? Porque el hombre debe de entender que no tiene una autoridad creada. Su autoridad, la autoridad del hombre es la autoridad de Cristo, el cual no es alguien creado, sino que es Dios eternamente. El hombre debe de entender muy bien y te ahorrarías un montón de problemas, hombre, pero un montón de problemas, si tú entiendes que tu autoridad es Dios. Si tú entiendes, hombre, que tu autoridad no puede ser algo creado, no te tapes la cabeza con algo creado, sino que tu autoridad es solo y solamente Dios. Por eso Pablo le está diciendo aquí, cualquier hombre que ore o profetice con la cabeza cubierta, ¿qué hace? Afrenta su cabeza porque está poniendo una autoridad antes que la autoridad real que él tiene. ¿Y cuál es la autoridad real que él tiene? Es la de Dios. Tú no te sometas a otra autoridad, hombre, más que la autoridad de quién? De Dios. Y eso es básico en el hombre. Si un hombre no se somete a la autoridad de Dios, te aseguro que va a destrozar todo lo que esté en su camino. Porque así es de profundo el asunto de por qué al hombre le es dado que su autoridad sea solamente Dios. El hombre tiene la capacidad de destruir absolutamente todo. ¿Y por qué? Porque no entiende que su única autoridad en este mundo es Dios, en este caso es Cristo. Y cuando el hombre no lo entiende y se comienza a someter a cualquier otra autoridad del mundo, ¿no? Va a terminar destrozando todo lo que hay a su alrededor. Por eso afrenta su cabeza el hombre cuando se la tapa, en el sentido simbólico de quienes se cubrían la cabeza en aquel tiempo. Cuando alguien traía el cubierto de la cabeza es porque tenía una autoridad sobre él, una autoridad creada sobre él. ¿Hasta aquí queda claro el asunto? Así que, hombre, la masculinidad tiene toda su esencia en no cómo tratas a las mujeres, no cómo tratas a tus patrones o a los que tengas bajo tu autoridad. No tiene otra esencia más que someterte a Dios. Lo más masculino del hombre, lo más masculino, ahí donde se hace hombre, el hombre, por decirlo así, es cuando se somete a Cristo. No con cuánto dinero ganas, con cuánto trabajas, con cuánto te esfuerzas, con cuánta testosterona tienes. Puedes tener hombres bien testosterones y sometidos a cualquier criatura, utilizando su fuerza en idolatría. Pero un hombre encuentra su masculinidad en
la fortaleza de someterse a Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Porque esa es la estructura básica que Dios dejó de la vida. Segundo punto. La mujer encuentra su feminidad y disfruta de su feminidad no en sí misma nunca, sino disfruta de su feminidad cuando está sometido a un hombre que está sometido ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso una mujer va a ser completamente infeliz cuando está con un hombre que no se somete a Cristo. Y va a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Va a tener que, no va a ser femenina. Va a ser, ¿por qué? Pues porque la esencia de la feminidad se encuentra en estar escondido en la masculinidad que se encuentra realmente escondida en Cristo Jesús. ¿Si te das cuenta de esto? Por eso tú, mujer, nunca vas a poder hacer que tu esposo sea más cristiano. Neta, y te vas a traumar. Porque el esposo puede venir aquí nada más pues, para que no hagas pleito, la neta. Para que dejes de ponerle carotas, porque pues las carotas también son así como, "Ay, qué flojera, vamos, ya, órale". Y entonces ahí están las pobres mujeres buscando que su esposo madure. Y ahí está la mujer predicándole a su esposo y diciéndole y bla, bla, bla. Y es como si le aventaras un... ¿Si has visto esos videos? O no sé si tú mismo lo has hecho. Cuando las personas regañan a sus perritos. Y es que porque nos van a no sé qué. Y ahí yo los veo y digo, el perrito. Digo, ¿en serio piensa que le está entendiendo? O sea, está con un palazo ya el perrito, ya sabe, ahí ya sabe que por ahí no tiene que pasar, ¿no? Pero le habla así racionalmente y entonces porque la familia nos está viendo y pórtate bien porque Dios nos... No. Y así, esposas, va a ocurrir si tú piensas que tu esposo te va a hacer caso. Tú le puedes aventar el catecismo y tu esposo va a estar así, ya cállate. Pero cuando tu esposo dice, yo quiero servir, yo quiero someterme a Cristo, ahí sí, no vas a necesitar tú, morrita, de hablarle el catecismo. Vas a experimentar lo que es la masculinidad. Y entonces en esa experiencia de la masculinidad vas a experimentar lo que es la feminidad, tu ser, ¿sí? Y entonces tú vas a ser la expresión de esa estructura hermosa que Dios creó para el ser humano, el matrimonio. Pero todo piensa con estas dos cosas. La mujer debe entender que su cabeza es ¿quién? El varón. Entonces por eso para ella orar con la cabeza descubierta afrenta, porque es como si dijera, no, yo no tengo autoridad sobre mí. Yo soy la dueña de mí misma. Y así no funciona. Porque si tú estás casada, ¿quién es tu autoridad y quién es tu cabeza? El varón. Así de sencillo. Pero es que vivimos en tiempos diferentes. Sí, yo sé que vivimos en tiempos diferentes. Pero estas son palabras eternas que no cambian, no van conforme a la temporalidad. Y si tú experimentas las palabras eternas y te sometes a tu varón y tu varón se somete a Cristo, vas a experimentar la belleza, vas a comprobar, como diría Pablo en Romanos, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que lo que vamos a ver hoy es esta parte nada más. La estructura. La siguiente semana vamos a desarrollar un poquito más esa estructura y cómo funciona dentro del matrimonio. Pero no se olviden de esto. La autoridad es básica porque así fuimos creados, para estar bajo autoridad de nuestro Señor y Creador Jesucristo. ¿Sí? Nos vemos la siguiente semana.